Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy nos acompaña Carlos Seisdedos, experto en ciberinteligencia, OSINT y ciberinvestigación. Para el que no lo conozca, que serán muy poquitos, Carlos Seisdedos es el responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors. Tiene más de 15 años de experiencia como investigador y analista de inteligencia en seguridad internacional y ciberseguridad. Ha estado integrado en fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de terrorismo, análisis criminal y ciberinvestigación. Actualmente colabora y asesora a distintos organismos de la Administración Pública en España, así como en América Latina. A su vez, es coautor del libro Open Source Intelligence, Investigar personas e identidades en Internet. Desde el 2019 es profesor del LISA Institute del curso de experto en ciberinteligencia, del curso de técnicas y herramientas avanzadas en ciberinvestigación OSINT, así como del máster profesional analista de inteligencia del LISA Institute. Todos ellos con inscripciones abiertas en lisainstitute.com y en la actualidad todos los alumnos de este máster están asistiendo a esta masterclass y han formulado algunas preguntas que le vehicularemos a lo largo de la masterclass. Esta masterclass, como el resto, es organizada por LISA Institute, entidad de formación y certificación profesional cuya misión es hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación con profesores profesionales en activo, en inteligencia, OSINT, ciberinteligencia, ciberinvestigación, estrategia, prospectiva, etcétera. Dicho esto, Carlos, como siempre, es un placer estar charlando contigo. Bienvenido. Buenas tardes a ti y bueno, buenos días también a todos los compañeros y amigos de Latinoamérica. Efectivamente, tenemos bastante asistencia tanto de España como de Latinoamérica. El título de esta masterclass, como habéis visto, es Autoprotección digital para ciberinvestigar de forma segura. En el primer bloque conoceremos las salidas profesionales, los roles profesionales, las funciones que existen en OSINT, ciberinteligencia, ciberinvestigación, que son tres disciplinas que se entremezclan, como ahora veremos. Y en la segunda parte trataremos los ciberriesgos y ciberamenazas a los que nos exponemos cuando investigamos online, especialmente en ciertos ámbitos, así como cómo podríamos evitar ese tipo de amenazas. Como ya todo el mundo sabe, el OSINT es una de las disciplinas más en auge en la última década, hasta el punto que ha surgido una nueva profesión directamente relacionada con esta disciplina y que hay múltiples empresas, instituciones públicas que buscan profesionales en esta materia. Así que para empezar por el principio, Carlos, ¿cómo definiríamos OSINT? Aquí tenemos buenas tardes a todos otra vez. OSINT es Open Source Intelligence, el acrónimo que utilizamos en inglés. Y por desgracia, en castellano utilizamos para mí una traducción que no es literal, porque solemos traducir como obtención de información en fuentes abiertas. Y nos olvidamos de lo más importante, para la generación de inteligencia. ¿Vale? Ya iremos viendo durante la charla que tenemos un gran problema porque asimilamos las herramientas de extracción a lo que es OSINT, lo que es la generación de inteligencia. Entonces, bueno, ya iremos comentando. Pero para mí OSINT simplemente es cómo podemos aprovechar a partir de la obtención de información en fuentes abiertas, ¿vale? Toda la información que pueda ser extraída de redes sociales, internet, dark web o cualquier otra fuente que podamos localizar. Tanto pensemos, tanto en el plano físico como en el plano ciber. No nos podemos circunscribir únicamente al ámbito ciber. Pensemos que OSINT también podemos obtener información desde un cementerio, desde cualquier elemento en el plano físico, desde una charla de universidad, una charla en un congreso, no únicamente nos tenemos que circunscribir al ámbito ciber. Se trata de, a partir de un elemento base, de esas primeras miguitas, de esos primeros datos, ir pasando una serie de fases, ¿vale? El ciclo de inteligencia, el famoso ciclo de inteligencia, para poder conseguir en este ámbito, bueno, pues que el decisor, en este caso, pues cliente, jefe o superior, ayudarle a tomar una decisión, ¿vale? Generando esa inteligencia previamente que hemos realizado pues, a partir del trabajo mediante esa serie de fases que luego iremos comentando, imagino, para poder conseguir esa transformación de ese dato a inteligencia. Hasta el surgimiento de Internet, OSINT, para ser puristas con la definición, era la obtención de información que no, digamos, accesible para todos los públicos, que cualquier persona sin restricción podía acceder, ya fuese una revista, un medio de comunicación, una biblioteca, cualquier fuente accesible a cualquiera, pero con el surgimiento de Internet hace que se potencie, ¿no? Por el gran número de cantidad y calidad de datos que se pueden acceder online desde cualquier dispositivo, ¿no? Sí y no.
¿Por qué? Pensemos que sí que en los últimos años sí que ha habido un mayor auge, un mayor volumen de la utilización de plataformas tecnológicas, de redes sociales. Hemos decidido regalar nuestra vida a las plataformas, por lo tanto tenemos una gran cantidad de información, pero claro, también lo que genera eso es la infoxicación, ¿vale? Nos genera que tenemos tantos datos y no todos son de buena calidad. Hay también mucho ruido, mucha basura, que a la hora de hacer esa primera fase de recolección, lo que nos provoca es pues, que tenemos que perder mucho tiempo en valorar o cuantificar y decidir si esa información la podemos trabajar o realmente no es ruido y lo único que va a hacer va a ser entorpecer nuestra investigación. Es uno de los grandes retos del operador OSINT, ¿no? Filtrar el trigo de la paja, filtrar lo que realmente es oro, ¿no? De esa búsqueda. Totalmente. Para incluirla en el informe de inteligencia. A mí, si me permiten, me gusta más llamarlo analista, más que operador, ¿vale? Operador lo asimilo a un operador de SOC, con todos los respetos, que lo único que hace es monitorizar y poca cosa más, ¿no? Yo creo que un analista de OSINT es un analista de inteligencia y ahí lo que necesitamos es potenciar también ese rol, ¿vale? No que se quede como un segundo plano, como únicamente un recolector o similar, sino que va mucho más allá. Pensamos que va a ser, a ver, lo ideal sería que dentro de una organización en la cual tuviésemos varias unidades que se pudieran dedicar a este ámbito, pues que hubiesen diferentes roles dentro de la propia organización. Pero sabemos que, por desgracia, por recursos no es así. Y al final le toca al mismo la recolección, la transformación, el análisis, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que habría que potenciar un poco más esa figura desde mi punto de vista, más que Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En anteriores masterclass que hemos hecho en materia de UMINT teníamos el mismo debate, ¿no? De, bueno, operador UMINT es el que solo hace UMINT, no hace inteligencia, no hace análisis, pero solo hace UMINT. Eso solo pasa en servicios de inteligencia con muchos recursos, en Fuerzas Armadas, que son la excepción. Luego, la realidad es que el analista tiene que ser un hombre orquesta, ¿no? Que tiene que saber un poco de todo y sobre todo de OSINT, quizá, ¿no? Totalmente, pero es que incluso el propio analista UMINT, al final, cuando genera ese informe a partir de la información que le ha dado la fuente, ya hace una primera aproximación, aunque sea básica, ya hace inteligencia sobre la información que le ha pasado su fuente, ¿no? Ya sea analizándola, contrastándola o demás elementos, ¿no? Yo creo que sí que es interesante, sobre todo, dar en valor esa transformación, ¿no? Sí que lo que comentaba, ¿no? Sí que hay en algunos lugares donde hay especialistas muy concretos de algunas disciplinas, en los cuales, pues sí, son especialistas en la recolección o especialistas en la transformación. Ahí sí. Pero cuando, por desgracia, lo que vamos, el operador, ese analista, tiene que realizar todo el ciclo, yo creo que hay que dar un poquito de valor y como mismo que nos llamemos analistas, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, hablaremos, gran parte de la masterclass, hablaremos de cómo el analista, al final, se ha visto con la obligación de acercarse más a la obtención, sobre todo OSINT y algo de UMINT, pero cómo los operadores OSINT, gracias a la formación que van obteniendo, gracias a las herramientas de análisis a las que tienen acceso, acaban siendo analistas y haciendo análisis de inteligencia con todas las letras, ¿no? De modo que es como que se han fusionado los dos mundos, el de la obtención y el del análisis, y en el 99% de salidas profesionales, el mismo que obtiene es el mismo que analiza, o en el mismo equipo de analistas hay obtenedores y viceversa, ¿no? Y sobre todo también porque pensemos que en muchas ocasiones esa primera persona que toma esa primera aproximación con el mundo OSINT, con la ciberinteligencia, y lo que hace es una primera fase, porque lo normal suele ser que se acabe haciendo esas primeras fases de recolección mediante herramientas, que suele ser lo más sencillo, al final le pica el gusanillo y lo que quiere es evolucionar, no quiere únicamente recolectar, quiere ver realmente cómo evoluciona esa investigación, analizar esa información, transformarlo y realmente poder complementar toda esta transformación que ha realizado pues, en ese informe final, ¿no? O generación de inteligencia, que al final es lo que todo el mundo queremos. De hecho, ahora me viene a la cabeza algunas de las clases que hemos dado en LISA, en tus cursos con alguna institución, que dentro de la propia obtención existe un ciclo de inteligencia en sí mismo, ¿no? Claro. Que hay una parte de obtención, una parte de análisis y eso se retroalimenta en la obtención. Totalmente, porque pensemos que en la fase de obtención, y más si, como comentamos, se utilizan es que en la fase de obtención, lo primero que, antes de la fase de obtención, ¿vale? Que dijéramos que sería la fase de recolección, sería la segunda fase del ciclo de inteligencia. Yo considero siempre que hay 6 fases. La primera fase es la de dirección. En esa primera fase de dirección tienes que decidir si lo que haces es una automatización de ese proceso de recolección o una extracción manual de información en función del tipo de investigación que vayamos a llevar a cabo. Si utilizas una fase de automatización, tienes un gran hándicap, que es que necesito valorar cada una de esas informaciones. Y ahí que en esa fase necesitas hacer un miniciclo de inteligencia para cada una de las fuentes. Un ejemplo,
Si yo veo información en un blog o en una página web donde hay cualquier tipo de información referente a mi investigación que a mí me interesa, si no es una fuente que yo controle o que ya tenga la fiabilidad de que es una fuente fiable, necesito verificar, por un lado, esa fuente de información para ver realmente si está contrastada en anteriores ocasiones, para ver si lo que suele publicar es veraz. Y luego tengo que comprobar si esa información realmente es cierta o no. Y la puedo contrastar. Una vez hago eso, ya puedo continuar con esa información para incluirla dentro del ciclo. Si no, para cada flujo de información necesito hacer esa mini comprobación, mini ciclo de inteligencia, para verificar y validar si esa información puede ser susceptible de ser incluida en mi ciclo de inteligencia o no. Entendido. Fruto de esta transformación de los operadores en analistas y de los analistas en operadores y esta mezcla de disciplinas, ¿qué conocimientos, habilidades y actitudes crees que son más importantes para dedicarse a los OSINT? El primero, tolerancia a la frustración. O sea, tolerancia a la frustración. No necesitas saber programar, no necesitas tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Pensemos que va a haber múltiples investigaciones en las cuales vamos a iniciar, vamos a trabajar muchísimas horas y por el motivo que sea llegará un punto en el cual entregamos nuestro informe de 50, 200 o 300 páginas y nuestro jefe, nuestro decisor, por motivos que desconocemos, aunque no siempre podemos tener toda la información, decidirá dejar ese informe en un cajón porque ahora considera que no es relevante. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí lo que provoca es una gran frustración en ese ámbito, ¿no? Por lo tanto, tienes que tener tolerancia muy elevada a ese tipo de decepción. El resto, lo bueno es que el resto de aptitudes se pueden aprender, ¿de acuerdo? Y de ahí el hecho de que cada vez pues, aparezca, como es el caso de Lisa, ¿no? Pues formación específica para ayudar a adquirir esas habilidades que ayuden pues, en esos diferentes campos relacionados con el tema de la obtención de información y la generación de inteligencia. Continuamente, muchos alumnos o incluso organizaciones nos contactan diciendo, bueno, necesito especializarme en OSINT, en ciberinteligencia, que ahora luego hablamos de ciberinteligencia, pero claro, no soy ingeniero. ¿Qué le podemos decir a esas personas que se autoexcluyen de esta disciplina por no ser ingenieros o no tener conocimientos técnicos avanzados? Ese es el gran hándicap que comentaba al principio. Se asimila OSINT a desarrollo de herramientas y no tiene nada que ver. O sea, el desarrollar una herramienta lo único que hace es, yo puedo automatizar la extracción de Twitter, de Telegram, de Instagram, de la Deep Web, ¿vale? Pero lo único que hace es crear una herramienta que extrae datos. Datos, no es ni información, son datos. Por lo tanto, no es necesario tener habilidades en programación. Lo ideal, cuando vas adquiriendo tú mismo, te vas dando cuenta de que necesitas determinadas herramientas en un momento determinado y puede ser, en el caso de que tú consideres necesario, tienes dos opciones. Primera, buscas a alguien que te ayude a desarrollarlas. Segunda opción, la adquieres si es que existe en el mercado. Y tercera opción, oye, pues empiezo a hacer mis pinitos en el ámbito de la programación. En este caso, Python es más sencillo que se suele utilizar para el desarrollo de estas herramientas, pero no es imprescindible conocer programación ni ser un ingeniero para poderse dedicar a esta profesión. No tiene nada que ver, nada más lejos de la realidad. Al final, quien se especializa en OSINT, mientras sea bueno en inteligencia, sepa identificar muy bien las fuentes de información, determinar su fiabilidad y utilizar esas herramientas que le permiten investigar de forma escalable, profesional, segura, legal, etcétera, no necesita saber programar para prácticamente nada. Para nada. Y pensemos que además lo ideal es que dentro de estas unidades de inteligencia o ciberinteligencia, al final lo interesante es que haya equipos multidisciplinares. Por lo tanto, no se trata de que todos tengan que ser ingenieros. A veces el problema que hay es ese, que todos son ingenieros y luego nadie sabe analizar la información. ¿De acuerdo? O nadie sabe cómo plantearse la fase de dirección o la fase de transformación. ¿Vale? Por lo tanto, olvidemos no de que hace falta ser ingeniero, saber programar para poder dedicarse al ámbito de la inteligencia, porque no hay nada más lejos de la realidad. Lo ideal, además, lo más importante es ser suficientemente inteligente para, si algo no sabes hacerlo, buscar a alguien que te ayude. Por lo tanto, ahí siempre, y más en este colectivo, más en este ámbito de la ciberseguridad y de la inteligencia, siempre hay muchísimos amigos que en un momento determinado te van a echar una mano a acabar de desarrollar una herramienta o buscarte cómo puedes suplir ese hándicap que es no saber programar un determinado lenguaje. Efectivamente, existen muchas comunidades abiertas, muchísima generosidad, que al final, incluso investigaciones que se desarrollan de forma colaborativa entre personas que no se conocen de nada, pero que cada uno aporta valor a la investigación. O sea que eso efectivamente, es buen apunte para que la gente aproveche, ¿no? Y se anime a adentrarse en este mundo, que hay mucho autodidacta, que no necesita formación, que al final es ensayo, práctica, error, como siempre comentas, Carlos.
Y luego, si quieres especializarte, conocer ciertas herramientas o demás, pues ahí quizás sí que necesitas el apoyo de alguien que sea experto, ¿no? Correcto. Pero no es imprescindible. No, y además Em, si me disculpa, cada vez, por suerte, empieza a haber, pensemos que el tema de inteligencia o el tema de OSINT, hasta hace 4 años, te diría, no aparecía en ningún sitio, ¿vale? No se hablaba de inteligencia, de fuentes abiertas, no se hablaba de inteligencia para nada. Parecía como era algo tabú, algo que se era circunscrito únicamente para unidades de policiales o espías, nada más lejos de la realidad. A partir de ahí, bueno, pues estábamos viendo cómo la gente le ha perdido el miedo a hablar de inteligencia, la gente ha perdido el miedo a la obtención, ¿vale? A partir de aquí, lo ideal que es, bueno, pues tener esas capacidades y poco a poco acudir a eventos, ¿vale? Acudir aparte de las formaciones, ¿no? Siempre a esas comunidades, el acudir, pues, diferentes tipos de congresos donde puedas crear esa comunidad, ¿no? Tomando el café cuando acabes una charla. O sea, yo creo que es muy interesante también esa colaboración, como tú comentas, entre conocidos y desconocidos para avanzar en proyectos. Hemos hablado de OSINT, hemos hablado de ciberinteligencia. En ocasiones, sobre todo periodistas o personas ajenas a este mundo, lo utilizan de forma indistinta cuando tienen sus diferencias. ¿Cuáles dirías que son esas diferencias para poder hablar con propiedad? Para mí hay muy pocas también diferencias. Lo único que principalmente variaría sería que cuando hablamos de ciberinteligencia, pensemos que las fuentes de información en las cuales vamos a trabajar van a ser ámbito ciber, 100%, ¿de acuerdo? Y en cambio, cuando hablamos de OSINT, podemos ampliar nuestro abanico de obtención de información en el plano físico, ¿vale? U otro tipo de fuentes que no sean únicamente ciber, ¿vale? Entonces, yo creo, principalmente, para mí, esa sería la principal diferencia, ¿vale? El hecho de que no podemos circunscribirnos al ámbito ciber o al ámbito, en este caso, físico. Porque hay muchas posibilidades que nos da el ámbito físico. Pero pensemos que nuestra vida, quizás más del 50% ya es ciber, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, un ejemplo es lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Una masterclass online, plataformas, redes sociales. Cada vez tenemos una mayor comunidad virtual de amigos en los cuales podemos compartir. Tenemos conocidos que a lo mejor tenemos más confianza que gente que tenemos al lado en el trabajo y que a lo mejor no hemos visto nunca. Entonces, pensemos que a veces hay que aprovechar, ¿no? esa gran facilidad que tenemos en el ámbito ciber, pero para transformar también y obtener información en el plano físico. Por tu experiencia, no solo en tu etapa anterior, a nivel de instituciones públicas, sino en tu etapa también actual en el sector privado, seguro que has conocido múltiples empresas o instituciones que necesitan analistas OSINT, analistas de ciberinteligencia, profesionales especializados en estos ámbitos. ¿Qué tipo de empresas o qué tipo de instituciones consideras que necesitan más expertos OSINT? Principalmente, todo lo que esté relacionado con tema de fuerzas y cuerpos de seguridad, de fuerzas militares, hace mucho tiempo que tienen interiorizado esa utilización y hace muchísimo tiempo y años que utilizan este tipo de herramientas para avanzar en sus investigaciones. Hace tiempo, no hace mucho, que las empresas privadas se han dado cuenta de que ese ámbito en el cual podemos encontrar que ese ciberespacio, ¿vale?, se ha convertido también en algo fundamental para su organización. Tanto necesita conocer qué está diciendo esa organización, necesita conocer qué tipo de ataques están provocando a la competencia. Entonces, se han dado cuenta de que necesitan también tener esa facilidad a la hora de generar inteligencia a partir de la información que se obtiene en fuentes abiertas. Suelen empezar, pues, normalmente, por la experiencia, adquiriendo algún servicio, pidiendo algún tipo de colaboración, sobre todo para ver un poco cuál es la utilidad, ¿no?, en cosas muy concretas. A partir de ahí ya se dan cuenta de que necesitan, es imprescindible para una gran empresa, ya sea sector bancario, sector y energético, es estupendo para ellas tener propias unidades de inteligencia, las cuales les faciliten esa obtención de información, pero en múltiples ámbitos, que va a nivel reputacional, a nivel de protección de infraestructuras, a nivel de protección de marca, a nivel desde si contrato a un personal o no, ¿vale? Vemos que la amalgama de tipología que podemos llegar a acceder mediante la ciberinteligencia es muy grande. Y de ahí que poco a poco se están dando más casos en los cuales, pues, muchas empresas del IBEX pues, ya tienen grandes corporaciones y grandes grupos relacionados con el ámbito de la ciberseguridad y ciberinteligencia. Porque pensemos que la ciberinteligencia es un apoyo a la ciberseguridad. Pensemos que la ciberseguridad suele ser reactiva, ¿vale? En cambio, la ciberinteligencia lo que pretende es ser proactiva, adelantarnos a los sucesos, adelantarnos a que ocurran las cosas, a partir de esa recopilación y análisis de esa información. Por lo tanto, cada vez que las empresas
son conscientes de que es necesario tener unidades de inteligencia, y cuanto más grande la empresa, más interés tiene en poder tener su propia unidad de inteligencia. Más amortiza esos costes de personal, de herramientas, ¿no? Más está justificado. Únicamente, por ejemplo, el hecho de que tu organización o tus empleados sufran una filtración de credenciales, ya no que ataquen a tu organización, sino que tenemos muy mala higiene digital. Y a veces, pues los empleados, para darse de alta en Tinder o otra plataforma, utilizan el correo corporativo. Porque no voy a utilizar el mío personal porque no quiero que me llegue spam. Si resulta que Tinder tiene una filtración de información, o Twitter o Facebook, resulta que mis credenciales quedan expuestas. Entonces, en ese ámbito, bueno, pues, aunque solo sea en ese punto en el cual yo pueda ir utilizando y haciendo gestiones de recopilación de información sobre mis trabajadores, mis dominios, está más amortizado. Incluso hay, desde estos últimos años, como comentabas, hay una tendencia que nosotros estamos viendo en nuestra bolsa de empleo, que muchas empresas que se dedicaban a ser agencias de publicidad, que ofrecían servicios de comunicación a las empresas con el tema de reputación, como decías, están contratando analistas OSINT porque son expertos en obtención de información online, para dar informes a sus clientes, grandes empresas o medianas empresas normalmente, o incluso instituciones, sobre lo que se está comentando en redes sociales sobre un determinado directivo, sobre una crisis reputacional o sobre cualquier ámbito que pueda afectar a la empresa, ¿no? Claro, yo en ese ámbito, en esa transformación que me parece lícita, lo que sí que veo es que muchas empresas que están ofreciendo esos servicios de monitorización, ¿vale?, siguen teniendo el enfoque que tenían de empresa de marketing, ¿vale? No tienen enfoque de empresa de inteligencia. Lo único que hacen es hacer una monitorización activa, más o menos, y siguen los mismos parámetros para ver exposición, para ver difusión, que tenían en la mentalidad de cuando hacían marketing. Y no tiene nada que ver. Pensemos que nosotros lo que necesitamos es una labor proactiva, ¿vale? No esperamos a que haya un determinado número de tweets o retweets para ver el impacto que tiene. No, yo no necesito saber el impacto. A mí me interesa es la reputación, o no voy a esperar a que tenga un determinado impacto para avisar que ha habido una serie de acciones hostiles contra tal directivo, contra tal empresa. Hay que cambiar el chip, ¿vale? Hay que tener una labor proactiva. Y si inteligencia o si es proactividad. No significa únicamente monitorizo y a partir de aquí sigo los mismos parámetros que he tenido siempre a nivel de marketing. Hay que cambiar. Hay que cambiar porque si no, al final vas a ir siempre detrás de los malos. Y al final, bueno, las empresas se dan cuenta y acaban dejando de contratarte. Que es precisamente por eso que tienen mucho valor las grandes consultoras o las medianas consultoras boutique, ¿no?, como en la que trabajas, donde se ofrecen servicios muy especializados en toda esa gama de servicios de prevención y gestión de incidentes, ¿no? Y lo más importante, creo yo, que a la hora de ofrecer servicios es no tener, al menos yo, por ejemplo, en nuestra empresa, no tenemos un servicio enlatado, ¿vale? O sea, no tengo 10 servicios. A ver, tienes que poner algunos porque tienes que ponerlos, tienes que tener. Pero la idea no es tener servicios enlatados. ¿Por qué? Porque tú tienes diferentes, tu casuística va a ser diferente que la de aquel señor, que la de aquella empresa, cuando todo el mundo necesita lo mismo. Hay que hacer específicamente proyectos o investigaciones para cada uno en función de sus necesidades. Por lo tanto, no lo hemos comentado, pero la fase de ciclo de inteligencia, la primera fase es la fase de dirección, en la cual necesitas conocer las necesidades específicas del cliente para saber cómo adaptar tu servicio, ¿no?, para adaptar esa investigación. Por lo tanto, si yo lo que hago es vendo productos enlatados, donde es lo mismo para todos, no es lo mismo lo que necesita una fuerza de inteligencia que una hidroeléctrica, que una lechera, ¿vale? No tiene nada que ver, pero en cambio, si vendo el mismo producto, está claro que los resultados no van a ser tan buenos como si realizaran una investigación específica en función de mi ámbito y mis particularidades. Este es un debate abierto que tenemos con, sobre todo, directores de inteligencia o directores de seguridad, en el que hasta qué punto es externalizable la inteligencia, ¿no? ¿Y cuál de las fases es más o menos externalizable? ¿Cuál sería tu opinión? Depende de la madurez de la organización, ¿de acuerdo? Hay organizaciones por lo cual todavía no saben, no tienen medida cuál puede ser el impacto de la inteligencia en su organización. Y ahí encuentro bien pues que pueden externalizar el servicio completo, ¿vale?, con alguna investigación en concreto o alguna monitorización para ver un poco qué tipo de información podrían conseguir. Y conforme la madurez de la organización va viendo y va comprobando realmente los beneficios que tiene, en este caso, pues la ciberinteligencia o las técnicas OSINT,
pueden ir ampliando y desarrollando sus propios departamentos, en los cuales luego se van a ir ampliando con diferentes personal, con diferentes, como decíamos anteriormente, ¿no? Con diferentes características, creando un ambiente pues, polifacético que permita realizar de forma efectiva esas investigaciones. Pero creo que sobre todo lo más importante es la madurez de la organización, habiendo probado ese tipo de servicios. Perfecto. Pues hasta aquí yo creo que hemos sentado una base muy sólida sobre lo que es OSINT, lo que no es, quién lo ejerce, qué es la ciberinteligencia, las ligeras diferencias que hay entre ambos conceptos, ambas disciplinas, qué empresas e instituciones lo utilizan más y por qué y para qué. Vamos adentrándonos un poco más en materia, aunque hemos hecho referencia ya, pero ¿cuáles serían las fases más importantes de las que se compone cualquier ciberinvestigación? Pensemos que si esa investigación la queremos hacer de forma efectiva y correcta, tiene que seguir el ciclo de inteligencia, ¿de acuerdo? Que es en el cual partimos de un primer input, de una primera información que nos puede llegar por parte del decisor, nuestro superior, nuestro jefe o un cliente, que puede, pensemos que para que veamos un poco la amalgama, puede ser desde que contrato a este señor o no, mi mujer o mi marido me están poniendo los cuernos, ¿vale? O sea, cualquier tipo de inquietud que tenga esa persona, ¿no? Partiendo de esa primera fase, esa primera inquietud que tiene ese cliente, decisor, ¿de acuerdo? Pasamos por una serie de fases para poder transformar ese primer input que tenemos, ese primer dato, en inteligencia para ayudarle a tomar esa decisión. Contrato o no contrato, me separo o no me separo. Un ejemplo externo, pero para que veáis un poco la casuística que puede tener. Si vamos a la página del CNI, veremos que hablan de 4 fases, ¿vale? A mí, principalmente, me gusta hablar de las 6 fases. ¿Por qué? Porque la única diferencia que hay es que el Centro Nacional de Inteligencia y otros lo que hacen es determinadas fases las solapan, ¿vale? La fase de obtención y transformación, por ejemplo, pues la solapan en una única fase. Para mí, a nivel académico, me interesa más explicar 6 fases. ¿Por qué? Porque es mucho más entendible. Aunque luego, como comentamos al principio, al final lo que sucede es que ese analista le toca hacer todas las fases. Entonces, la primera fase es una fase de dirección. Y aquí es donde necesitamos tener una primera noción de cuáles son las necesidades de ese cliente. O sea, no lo que nos dice, ¿vale? Porque, por desgracia, el cliente muchas veces no sabe qué quiere o no sabe qué problema tiene. Él te viene con las consecuencias. Oye, que me han hackeado una cuenta, oye, que necesito, ¿vale? A partir de escucharlo, a partir de ver qué necesidades tiene, detectamos realmente cuál es lo que él necesita. No porque seamos más listos, sino porque lo vemos en perspectiva, ¿vale? A partir de que ya tenemos cuál es su necesidad, a partir de aquí necesitamos plantearnos qué tipo de herramientas, qué tipo de plataformas vamos a tener que analizar. Y ahí entraría la segunda fase, que es la fase de recolección. Y aquí entrarían las famosas herramientas OSINT, ¿vale? Son herramientas que has podido obtener de pago o gratuitas, en las cuales te puedes apoyar al hacer esa fase de recolección, en el caso de que sea recolección automatizada, ¿vale? Y aquí lo único que van a hacer va a ser recopilar datos. Pensemos que si yo tengo que investigar a una persona y esa persona tiene 10 redes sociales, muy probablemente tendré que utilizar 10 herramientas diferentes, una para cada red social, y cada una de esas herramientas me va a dar un formato de salida de la información en un formato diferente. Tendré una herramienta que me dará un TXT, otra un JSON, otra una base de datos en Mongo, otra un CSV, otra, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué tengo? La fase de recolección lo que hago es recopilar datos, ni más ni menos. Aquí entraría la fase 3, la fase de transformación, que es toda esa información que hemos recopilado, ¿vale? Que son 17 carpetas con 17 tipos de archivos diferentes, necesitamos es homogenizarlos para poder trabajarlos. Si no, si yo cada vez que recopilo información y quiero buscar si en esa información aparece un correo electrónico, ¿qué tengo que abrir? 17 carpetas, 17 archivos de diferente formato y buscar de forma manual si ese correo electrónico está. No estoy siendo óptimo. Además, pensemos una cosa, en esas 17 carpetas tengo en cada una de ellas 2 carpetas más, que son muy divertidas, que es descargado los vídeos y descargado las imágenes. ¿Qué pasa? Que eso no lo trabajamos. Eso no, claro, piensa que de esos vídeos, esas imágenes, hay que procesarlas. Hay que sacar fotogramas, imágenes, ya sea que extraer el audio, convertirlo en texto. No. En esa fase de dirección, de transformación, tengo que extraer toda esa información, homogenizarla para poder convertirla o meterla en una única base de datos que luego en la fase 4, que es la fase de análisis, yo pueda trabajar. Si no, si resulta que tengo que trabajar con 17 plataformas, es muy difícil poder trabajar de una forma óptima. Voy a perder muchísima información. Necesito poder trabajar de una forma efectiva y necesito almacenar toda esa información para posteriormente poder analizarla. Sería la fase 4, fase de análisis. A partir de ahí, con toda esa información, ya tenemos más o menos clara que lo que hemos podido obtener. Hemos creado pues, una serie de premisas
en función de las necesidades del cliente. A partir de ahí creamos unas hipótesis y unas conclusiones y hacemos nuestro informe final, ayudando al decisor pues, en sus necesidades, en las que fueran. Vale, ya tengo el informe. Y ahí entra la quinta fase, que es la fase de, en este caso, en la cual presentamos nuestro informe al cliente y en el cual, bueno, pues va a hacer esa fase de difusión, ¿no? Que va a tener que hacer el cliente, pues hacer esa primera aproximación. Lo ideal en esa fase de difusión también es podérselo explicar con calma, no únicamente enviárselo por correo, sino puedes hacer una presentación, explicárselo con calma, porque puede ser que desde el momento A que inició la investigación hasta el momento B que le presento el informe, en ese transcurso de tiempo haya podido tener algún tipo de input más de información que para mí puede ser relevante, que se le ha olvidado pasármela y bueno, aunque sea en esa fase, en esa entrevista o de presentación, bueno, me la puede trasladar y yo puedo incluirla dentro del informe, hacer una adaptación, una actualización y hacer esa presentación nuevamente. Y por último, la sexta fase, que es la fase del feedback, la fase de tener una retroalimentación. ¿Por qué? Porque pensamos que queremos aprender. No se trata únicamente de tengo un producto, te lo doy, que movido. No, no. Quiero saber en qué crees que puedo mejorar. ¿Qué tipo de información crees que yo puedo mejorar? Ya sea en la presentación, en la redacción, en lo que sea. ¿Vale? Y obtener ese feedback por parte del consumidor de inteligencia. Eso principalmente serían las 6 fases en las cuales a mí me gusta trabajar. Ha quedado clarísimo. Has mencionado herramientas software. Para hacer una buena investigación, la tecnología es tremendamente clave porque ayuda al analista, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas o software necesitan más los analistas OSINT para cada una de las fases de esa investigación? Pensemos que en la fase de recolección hay muchas herramientas open source que nos ayudan a hacer recopilación de datos de diferentes plataformas. Importante, cuando utilicéis una herramienta de extracción, como pueda ser Maltego, por ejemplo, que Maltego pensemos que no es una herramienta de inteligencia, es una herramienta de extracción, que hace unos gráficos muy bonitos, pero son datos. Verificar siempre que la información que está dando es correcta. Porque no es la primera vez que utilizas una herramienta automatizada que te has bajado de un repositorio o el propio Maltego, pones un correo electrónico, te hace su transformada, te da una información, la coges, no la verificas, la introduces en tu informe y cagada. ¿Por qué? Porque resulta que la información que te ha dado no la has verificado ni la has comprobado. Entonces, sí que necesitas herramientas de extracción. En función de cada plataforma, pues si es Twitter, pues puedes tener Teamfoleaks. Luego, pensemos que hay plataformas en las cuales normalmente vas a acabar haciendo de tu propia herramienta de extracción o contratándote a alguien que tenga desarrollado una plataforma de monitorización, porque igual no te interesa por una investigación en concreto que desarrollarte una herramienta para monitorizar Facebook, por ejemplo, ¿vale? O Instagram. No te sale más a cuenta llamar, oye, Carlos, tengo que hacer esto, ¿qué herramientas hay? Bueno, pues aquí puedes echar una mano para analizar, ¿no? Y luego, sobre todo, la parte más importante es en la fase de análisis, donde se hace falta herramientas de análisis. ¿Por qué? Porque a mí viene estupendo, una herramienta de extracción de Telegram o de Twitter que me extrae información de 15.000 perfiles. Guay. Vale, ¿ahora qué hago con esa información? ¿Cómo la analizo? ¿Con un Excel? ¿Tablas dinámicas? Ahí entra algo muy importante que es las herramientas utilizadas para análisis de redes sociales. Nos sirve para analizar toda esa información. A partir de aquí, pues teníamos Gephi o tenemos otro tipo de plataformas de open source que nos permiten analizar esa información. Pero pensemos que principalmente donde hace falta herramientas específicamente es en la fase de análisis. Porque pensemos que en la fase de recolección puedo utilizar herramientas, pero puedo hacerlo de forma manual. O sea, yo puedo hacer una extracción mediante una herramienta automatizada, pero también existen 1000 herramientas o 1000 plataformas web en la cual puedo hacer esa extracción de correos asociados a un dominio perfectamente sin necesidad de tener que utilizar una gran herramienta, ¿no? Que la tienes, sabes utilizarla, perfecto, pero puedes hacer un uso manual en una determinada. De ahí venía cuando hablamos del proceso de dirección, ¿no? El decidir un poco si la investigación que vamos a realizar va a ser manual o automatizada, porque puede ser que si es un perfil, son varios perfiles y tampoco va a hacer una extracción muy masiva, bueno, pues esa primera extracción puedo hacerla de forma manual. Y luego sí, en función de la información, en la fase de análisis sí que voy a necesitar herramientas de análisis que me ayuden hacer todo el cruce de toda esa información para ver realmente. Porque pensemos que en la fase de análisis no solo nos hemos circunscrito a cruzar quién sigue a quién. Pensemos que ahí tenemos los comentarios, los likes, los retweets, quién sigue a quién, el vídeo, qué se dice dentro de ese vídeo, qué se dice dentro de ese audio, qué se dice dentro de esa imagen, el análisis OCR. Todo eso tiene que estar procesado previamente. Por lo tanto, necesitamos herramientas muy potentes, sobre todo en la fase de análisis.
porque le van a permitir al analista al final discernir la información importante de lo que no es o incluso evidenciar cosas que a simple vista con la infoxicación que le ha abrumado no podrá ver, ¿no? Claro, Seguro que tienes mil ejemplos. imaginemos que queremos hacer análisis a partir de un hashtag, ¿vale? Hay un hashtag que hace referencia a nuestra organización, a nuestro evento, y yo quiero analizar quién ha iniciado un hashtag o por qué lo ha iniciado, y vale, yo puedo analizar quién ha hecho algún tipo de mención de ese hashtag. Me habré descargado 20.000 perfiles, ¿vale? Necesito saber cómo se han interaccionado entre ellos, cómo ha evolucionado ese hashtag, por ejemplo. Por lo tanto, necesito aquí que herramientas automatizadas, en este caso de análisis, para poder ver quién fue el punto cero de difusión de ese hashtag, por ejemplo, ¿no? O quién fue el altavoz mayor en el cual se hizo una mayor expansión de ese hashtag. ¿Por qué? Porque si no, al final lo que tengo, veremos sobre todo en Twitter que hay especialistas en hacer análisis de redes sociales, pero pensemos que el tipo de análisis que nos plantean son fotos fijas, ¿vale? ¿Qué pasa? Me quieren explicar con un grafo estático algo que ha pasado de forma dinámica. O sea, una evolución de un hashtag de 10 días me muestran un grafo. Vale, muy bonito. Pero, ¿quién fue el primero? Vale, tú ahí puedes saber quién ha tenido más interacción con terceros perfiles, pero no ves la evolución temporal de cómo se ha evolucionado ese hashtag, por ejemplo. Hay esas herramientas especializadas para poder ver toda esa progresión y analizar esos datos y detectar, pues como tú comentas, ¿no? Esa información que es imprescindible para crear nuestras hipótesis o nuestras conclusiones. Incluso permite determinar si ese hashtag, por ejemplo, o ese tema o esa palabra clave se ha difundido de forma orgánica y de forma natural, o si ha habido efectivamente una operación de influencia, una operación de desinformación organizada, y quién la ha hecho, con qué perfiles, cuándo se crearon esos perfiles. Correcto, ahí entraría lo que comentabas antes, ¿no? Pensemos que si mi objetivo es en este caso, pues detectar que puede haber una campaña de desinformación o de influencia contra un cliente, contra un activo, no se trata únicamente de decir, sí, mira, hemos detectado, te hago un gráfico muy bonito y hemos detectado que hay una campaña de desinformación, ya vale, pero necesito saber quién, por qué, quién la financia, ¿vale? Detectar patrones, ¿por qué? Porque si ha habido una, habrá más, ¿vale? Para poder detectar a partir de esos patrones e intentar minimizar la siguiente campaña que pueda haber y no dejar que se expanda como esta que se ha producido. Entonces, hace falta ir mucho más allá. Ahí entramos un poco la inteligencia, ¿no? No es únicamente genero, extraigo información, genero el grafo, digo, sí, una campaña de influencia, como mola. Ya, pero bueno, ¿qué me ofreces, no? ¿Dónde está la inteligencia? Yo te he contratado a ti no para que me hagas un gráfico y me digas que ha habido, eso ya soy consciente, estoy sufriendo en mis carnes que ha habido una campaña de desinformación. Necesito realmente ver qué ha podido haber detrás. ¿Vale? Entonces, es imprescindible esa labor del análisis de inteligencia para detectar esos elementos y hacer esa investigación. Y en ocasiones, pues por desgracia, en este tipo de investigaciones en fuentes abiertas, se acaba viendo como quizás en esa operación de influencia han participado competidores o rivales o enemigos, ¿no? En el sector tanto público como privado, o incluso insiders, empleados descontentos, empleados hostiles, que están contribuyendo desde de los primeros instantes, ¿no? De que se hace ese hashtag o ese post, que han participado y que probablemente estén en el meollo. Entonces, desde cualquier departamento de seguridad, sobre todo, interesa conocer de dónde salen este tipo de campañas y tener las herramientas para poder identificar a qué personas, para evitar que vuelvan a ocurrir. Totalmente. Y pensemos que, tal como comentas, ¿no? Los insiders cada vez es una figura más relevante para las organizaciones criminales. Desde el punto de vista que ya los grandes grupos criminales como Lazarus ya ponen anuncios diciendo, oye, necesito insiders que quiero que trabajen en bancos, en compañías de telecomunicaciones. Por lo tanto, ya no se molestan ni en romper nada, ¿vale? Dicen, oye, ¿quién quiere trabajar para mí? Doy una buena paga. Por lo tanto, es imprescindible. De ahí esa labor de investigación, no únicamente decir, sí, ha habido una campaña de desinformación, vale, pero hay que hacer labores de desanonimización, porque normalmente ese usuario no va a utilizar su nombre y apellido para hacer una campaña de desinformación, va a utilizar pues un alias. Habrá que intentar desanonimizarlo para ver realmente quién hay detrás, para ver esas motivaciones. Y ahí es un poco lo más interesante y lo más divertido de ese trabajo. Entendido. Tenemos una pregunta de Pedro Hernández que nos plantea: ¿qué nos puedes contar sobre la máquina virtual Ciberlisa? Que supongo que habrá visto que es la máquina virtual que facilitamos en el curso de técnicas y herramientas avanzadas de ciberinvestigación OSINT. Y pregunta a Pedro si es una máquina virtual que permite ciberinvestigar, obtener información y también protegernos de las ciberamenazas que nos pueden afectar. En este caso es interesante el tema de la utilización de máquinas virtuales, sobre todo en el ámbito de la securización de nuestro entorno. Pensemos que
como he dicho antes, ¿no? Los malos son malos, pero no son tontos. Sí que puede ser que te encuentres una investigación en la cual sea un empleado descontento y que únicamente no haya tomado, no sea un perfil hostil, pero tenemos que pensar que cuando iniciamos una investigación estamos poniendo en riesgo, ¿vale?, a nuestra organización y a nuestra propia persona. Por lo tanto, es imprescindible siempre tomar unas medidas previas de securización de entorno de trabajo. Y entre ellos, bueno, el principal sería diferenciar nuestro equipo de trabajo al equipo personal. Algo tan sencillo, porque solemos tener, no todo el mundo podemos tener dos equipos de trabajo, ¿vale? Uno para dedicado a nivel profesional y otro a nivel personal. ¿Qué pasa? Tengo un solo equipo y que utilizo para mis investigaciones. Lo tengo preparado, tengo mi VPN, lo tengo todo configurado. Pero resulta que llega mi marido, llega mi hijo y resulta que quiere ver Netflix y resulta que como tengo activada la VPN no puede verlo. Me desactiva la VPN para ver su serie preferida. Yo llego por la noche, voy a iniciar la investigación, el ordenador está encendido, empiezo a hacer búsquedas y si no me fijo, no me doy cuenta que estoy realizando conexiones en redes sociales o plataformas o haciendo comentarios en blogs y tal, sin tener mi VPN activa. ¿Vale? Un ejemplo tonto que puede pasar por el simple hecho de bueno, la vorágine que llevamos, ¿no? De ahí que si no puedo tener un equipo destinado únicamente que nadie vaya a tocar y que esté securizado, en ese ámbito lo interesante son máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque te generan tu propio espacio dentro de tu ordenador que puedes hacer que incluso no haya ningún tipo de intercomunicación entre el huésped y tu ordenador. Por lo tanto, la máquina virtual es un elemento estanco en el cual, aunque tuvieses un hándicap y te infectaran, no saltaría a tu equipo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Te permite luego bueno, crear una serie de elementos que te ayuden pues, a esa securización, ¿no? En este caso, la máquina virtual que facilitamos una máquina virtual, pues que aparte que ya tiene una serie de herramientas que te permiten comprobar la seguridad de tus comunicaciones, la seguridad de tu identidad digital, ¿vale? Porque pensemos que al final lo que tenemos que realizar es ya no únicamente una securización de nuestro entorno, que es imprescindible, pues como comentábamos, ¿no? Ya sea a nivel de móvil o a nivel de equipo, pues si es a nivel de móvil, pues instalarte Orbot también, pues si tienes que hacer conexiones con la dark web, una VPN siempre instalada tanto en dispositivos móviles como en ordenador como mínimo, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues diferentes acciones que te permitan también de forma paralela securizar cada una de tus búsquedas e investigaciones. La creación de perfiles e identidades digitales, tus avatares que te permitan trabajar de forma aislada, de forma segura. Entonces, un poco, ayuda a todos esos elementos para que puedas crear pues, una identidad digital segura, robusta y persistente en el tiempo. Al final es un poco lo que buscamos. Claro, era obligatorio que facilitásemos a los alumnos una máquina virtual, que la preparó Carlos en primera persona, porque todos los trabajos prácticos que se realizan en los cursos no son ficticios, son reales. Al final, la mejor forma que tenemos validado para que todo el mundo aprenda esta profesión, esta disciplina, es investigar a personas reales, a empresas reales, eventos reales y poner en situación al alumno para que aprenda a securizar debidamente sus dispositivos, su conexión, como comentaba Carlos, y investigar a esa persona de forma anónima, de forma confidencial y acabar haciendo un informe real como se hace en la vida real, ¿verdad? Pues es la mejor forma para aprender. Totalmente. Al final, como digo, al final tienes que picar piedra. Y no se trata de dar herramientas, que damos herramientas para que puedan iniciarse, pero se trata sobre todo de enseñar a buscar, ¿no? Enseñar cuál es la metodología. ¿Por qué? Porque una herramienta hoy funciona, mañana deja de funcionar. Por lo tanto, hay que explicar la metodología, hay que enseñar cuáles son los procesos y enseñar un poco, bueno, pues que las herramientas están muy bien, como comentamos, son imprescindibles en determinados ámbitos, pero que si una falla hay que buscar otra similar, ¿vale? No nos podemos quedar ahogados. Por lo tanto, mientras encontramos otra, tenemos las herramientas y la técnica para poder buscar de forma manual. Esta securización del dispositivo, de la conexión, del router, de todos los vectores de ataque que puede sufrir el analista OSINT, ¿por qué es tan necesario? ¿Qué ciberriesgos, qué ciberamenazas se tienen que enfrentar los analistas OSINT? Primero, depende del tipo de investigación que vayas a realizar. El simple hecho de navegación por determinados foros, por determinadas páginas, por determinados ambientes, pues es susceptible que del tipo de contenido que se comparta, pues que pueda tener algún tipo de virus o similar, ¿no? Por lo tanto, el primero es por la securización en ese ámbito. Pues que no nos vaya a meter pues, un bicho, ¿no? De forma sin querer. Y segundo también, porque en determinadas ocasiones, depende del tipo de investigaciones y al colectivo que pertenezcas, vas a tener que realizar investigaciones a malos malísimos, ¿vale? Entonces, los malos malísimos, igual que pasa en la vida real, que te hacen contravigilancias, los malos malísimos también lo que hacen es, pues, analizan
las conexiones que se realizan en su página web, analizan la huella digital que dejas, porque aunque esté utilizando una VPN, resulta que mi equipo va dejando una huella digital que, aunque yo varíe de IP, el malo puede ser capaz de identificar diferentes IPs de conexión con el mismo equipo, modificar nuestra huella digital para ir dificultando ese rastro, ¿vale? Entonces, evitar, por ejemplo, que, imaginaros que hemos comentado anteriormente, yo tengo 5 conexiones con el mismo equipo al mismo malo, pero en una de ellas resulta que se me olvida la VPN, ¿vale? Ya tiene mi IP real y se sospecha que el resto de conexiones pueden ser de la misma persona. Bueno, pues no estamos hablando de que sea fácil el llegar a conectar con nuestra identidad, ¿no? A partir de una IP, pero sí que pueden empezar a sospechar, realizar campañas pues, de ingeniería social o similar para intentar desanonimizarnos. Al final es un poco lo que queremos evitar. ¿Cuáles dirías, Carlos, que son las mejores prácticas? Has comentado algunas, pero ¿cuáles dirías que son las mejores prácticas para securizar nuestro entorno de trabajo? Seguramente muchos de los asistentes practiquen el OSINT o trabajen en el sector o quieran trabajar en el sector. ¿Qué necesitan como mínimo para poder empezar a trabajar de forma segura? Primero, sentido común, ¿vale? Primero, sentido común. O sea, además, luego podemos añadir pues, una VPN, podemos añadir Orbot, podemos añadir diferentes elementos, ¿no? Trabajar con una máquina virtual, meter VPN sobre Tor. O sea, podemos hacer una serie de características y ir ampliando ese escudo, ¿no? Primero, sentido común, ¿vale? Porque por mucho que tenga ese escudo, si resulta que me envían por Twitter o por Telegram un enlace en el cual me dicen, oye, mira, que te paso una información sobre aquello que comentaste en el foro y tal, y yo le pico y no me doy cuenta y he utilizado una baliza digital, resulta que mediante un acortador le estoy dando mi dirección de IP, mi user agent, le estoy dando toda la información de mi dispositivo. Ya no hablo de que te hagan un Pegasus, ¿no? Pero como mínimo ya estás dando información suficiente para que pueda desanonimizarte. Por lo tanto, primero sentido común, ¿vale? Una buena gestión de los avatares, una buena gestión de nuestra identidad digital y luego, paralelamente, algo que es imprescindible, que es practicar y mucho ego surfing, ¿de acuerdo? Es imprescindible ir monitorizando nuestra identidad digital real. ¿Por qué? Por si la encontramos en alguna filtración, por si la encontramos en algún foro, por si la encontramos en algún contexto que pueda ser perjudicial para nuestra seguridad. Por lo tanto, es imprescindible, sobre todo, sentido común, y a partir de ahí añadamos todas las medidas tecnológicas que queramos. Lo del ego surfing que comentabas es importante, lo comentamos siempre en todos los cursos, tenemos varios artículos, de hecho, hablando de este tema, y qué mejor forma de practicar investigándose a sí mismo, ¿no? Claro, cuando hablamos de ego surfing nos estamos refiriendo únicamente a algo tan sencillo como irte a tu buscador preferido, Google, donde sea, y buscar tu nombre y apellido, ¿vale? Pero no tu nombre y apellido, sino tu nombre y apellido, tu dirección, tu teléfono, tu DNI, tu TIP, tu teléfono, el de tu marido, el de tu mujer, tu dirección, ¿vale? ¿Por qué? Porque se trata de ir buscando de forma recurrente qué información está publicada sobre mí. Si aparece una filtración en un foro o cualquier otro elemento que haga referencia y que pueda afectar a mi seguridad. De ahí es que es muy complejo, no todo el mundo puede estar todo el día buscando. De a partir de ahí, bueno, existen técnicas muy sencillas, como es utilizar Google Alerts, por ejemplo, ¿no? Google Alerts es una herramienta gratuita, todo el mundo tenemos un correo de Gmail, en el cual tiene una opción en la cual tú puedes ir cargando una serie de parámetros que él automáticamente, cada vez que en algún foro, porque pensemos que Google lo indexa todo, cada vez que en algún foro, página web o similar detecta alguna de las expresiones que tú le has introducido, te manda un correo electrónico y que sepas que esta cadena que coincide con tu número de teléfono ha aparecido en aquella página. Oye, que sepas que tu dirección o una dirección que corresponde con esta cadena de texto que tú me has puesto ha aparecido en aquel blog, ¿vale? Entonces, es imprescindible, sobre todo, hacer ese tipo de automatizaciones, que luego ese tipo de técnicas de Google Alerts viene muy bien también cuando no tengo información de mi objetivo y lo puedo utilizar pues para marcar el nombre, apellido, teléfono o la información que tenga de mi objetivo. Pero paralelamente lo tengo que utilizar para securizar mi entorno y securizar mi vida. ¿Qué tipo de actores hostiles pueden afectarnos mientras estamos investigando? Bueno, cada vez más. O sea, pensemos que dependerá mucho de forma genérica. Cuando hablamos de actores hostiles en el ámbito del ciberespacio, pues tenemos el hacktivismo, tenemos el yihadismo, ¿vale? Tenemos el crimen organizado, ¿vale? Tenemos pues, bueno, pues los miembros de grupos criminales que utilizan los estados para patrocinar sus ataques. Pero luego, sobre todo, es importante pensar que dependerá mucho también de nuestro ámbito de actuación, ¿vale? Si yo no me dedico a investigar yihadismo, es muy extraño que yo tenga que enfrentarme contra
un actor relacionado con el yihadismo, ¿no? Irá un poco en ese ámbito. Pero también pensemos que incluso actores que no estén circunscritos en ninguno de estos ámbitos pueden ser en un momento determinado peligrosos, entre comillas, ¿no? No porque no tengamos a un empresario que estamos investigando circunscrito a ningún ámbito de estos criminales, no significa que no pueda llegar a contratar a alguien que intente hacer una labor de desanonimización de nuestros perfiles o de nuestros avatares. Por lo tanto, también importante con respecto a la pregunta anterior de cuáles eran los elementos imprescindibles para una buena securitización es tener unos buenos avatares robustos y que nos permitan trabajar de forma segura. En el ciberespacio, como comentabas, hay múltiples entornos, desde la Internet superficial, ¿no?, que es la que está indexada en los buscadores más conocidos, hasta la Deep Web o la Dark Web, de la que tanto se ha escrito. Si podrías un poco sobre, digamos, de forma resumida, comentar un poco las diferencias entre cada una. Bueno, realmente pensemos que Internet superficial, ¿vale?, es el Internet normal que utilizamos nosotros y que tenemos diferentes buscadores que prácticamente indexan todo el contenido, ¿vale? Luego, cuando hablamos de Deep Web o Dark Web, es lo mismo, ¿vale? Se hace una diferenciación en función de, es lo mismo. Es una serie de páginas que se han creado de una forma específica en la cual no son indexadas. Por lo tanto, no tienes un buscador específico en el cual tú puedas buscar Carlos Cisneros y me diga en qué página de la Deep Web está. Por lo tanto, es necesario la utilización de una serie de páginas que referencian ese tipo de enlaces, hace una recopilación, va haciendo como un crawler que va haciendo un listado de ese tipo de enlaces en los cuales categorizan muchas de ellas por ámbito para que tú puedas en un momento determinado pues acceder, ¿no? Pero realmente las páginas que son útiles a nuestra investigación no suelen estar indexadas. Cuando tienes que llegar pues a partir de otras plataformas. Pensemos que en la Dark Web o la Deep Web, si tú no conoces la URL, nunca la vas a encontrar. Por lo tanto, hay que pensar que en algún sitio previo alguien la ha publicado, ya sea un canal de Telegram, ya sea un chat privado, ¿vale? Por lo tanto, al final tienes que hacer monitorización en otros ámbitos para obtener esa URL, ese .onion que te lleve directamente luego a ese foro, ¿vale? Pero que realmente serían un poco las principales características. Una información está indexada, por lo tanto es muy fácil a partir de nuestros buscadores preferidos buscarla, y el resto es un poquito más complejo porque vas a tener que hacer labores de investigación específicas en otros ámbitos, muy probablemente que no sea la Deep Web, para conseguir ese enlace que te lleve a la Deep Web. ¿Y qué tipo de información se puede encontrar en una lista OSINT en la Dark Web, por ejemplo? ¿Para qué necesita entrar ahí? Bueno, pensemos que la Dark Web es uno de los principales focos en el cual se hacen difusión de leaks, ¿vale? Principalmente, o venta. Si estás haciendo algún tipo de investigación en el cual de venta de productos ilícitos, ya sea medicamentos o sustancias, bueno, pues muy probablemente, o ropa ilegal, ¿vale? Muy probablemente podrás encontrar mercados en ese tipo de plataformas. Pero principalmente sería ese. Luego pensemos también que los malos se han dado cuenta de que la Deep Web está muy bien, pero cada vez hay más organizaciones que están controlando los nodos de entrada y de salida, pero no es tan anónima como creían, cada vez están desarticulando más markets en la Deep Web y lo que están haciendo es desplazar su mercado ilegal a Telegram, que ahí sí que realmente si tienes una buena planificación es muy complejo que te puedan desanonimizar. O sea que es este debate de la anonimización en Tor, por ejemplo, en la red Tor, está ya hipercuestionada, ya es algo que se asume en el sector. Pensemos que puede haber páginas en las cuales están muy bien diseñadas, lo cual realmente sí que sea muy complejo el hacer una desanonimización, y a partir de ahí lo que harías no sería intentar desanonimizar el dominio, sino intentarías en este caso desanonimizar los diferentes perfiles que haya dentro de esa o información que hay dentro de esa plataforma, ¿vale? Pero que pensemos que yo cada vez más con mis investigaciones me estoy dando cuenta de que toda la información, la chicha más relevante, no está en la Deep Web, está yendo a Telegram. En grupos privados en el cual pues, gestionan toda esa información. Un ejemplo muy tonto de cómo los malos han ido evolucionando a Telegram, ¿no? ¿Cuánto hace que no se ve una operación iba a decir ahora, por ejemplo, de propiedad intelectual, ¿vale? Ya no hay Emule, ya no hay Torrent, ya no hay operaciones de estas características, ya no utilizan las redes de compartición de archivos, ya no utilizan incluso pedofilia, ya no utilizan ese tipo de competiciones. Si yo tengo grupos de Telegram privados que son impugnables y que Telegram no va a dar acceso, ¿para qué voy a complicarme la vida montando una página web, la Deep Web? Cuando además, por desgracia para ellos, no para nosotros, muchas veces utilizan manuales que están en YouTube de cómo levantar un servidor Tor, y esas manuales a lo mejor tienen algún tipo de vulnerabilidad específicamente y están creando un servicio Onion con vulnerabilidades que ya están previstas que cuesten allí. Por tanto,
Desde el punto de vista de las comunicaciones, para los analistas OSINT coordinarse, colaborar, en muchas ocasiones incluso que no se conocen, ¿no? Y eso también supone unos riesgos, unos peligros. ¿Qué red de comunicación es más segura para que se comuniquen? ¿Telegram, Signal? Bueno, a partir de aquí es un poco, al final, si tú tienes más o menos, lo bueno que tiene, lo ideal de, por ejemplo, Telegram, una de las ventajas que tienes es que no tienes por qué compartir tu número de teléfono para poder comunicarte, ¿no? Dependerá en función del tipo de usuario que estés utilizando, el tipo de investigación, pues igual no quiero compartir el teléfono contigo. Pues no puedo utilizar una plataforma en la cual yo pueda comunicarme de forma más o menos anónima, de forma segura, como puedo hacer con Telegram, por ejemplo, sin necesidad de dar mi número de teléfono, ¿vale? Dependerá un poco de esa capacidad que tengas tú. Y sobre todo también es importante pensar cuánta confianza tengo yo en la otra persona al hacer una investigación y más como comentas, ¿no? Investigaciones colaborativas en Internet, cuántos problemas hay porque yo me he quedado una información que yo no la encontraba, has encontrado tú y a partir de ahí yo he publicado un post y me has dejado a mí fuera. Bueno, es complejo. También pensemos que en este mundo hay mucho ego, ¿vale? Al igual que en otros, en este hay muchísimo ego también. Y yo soy el mejor y yo. ¿No? Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Como comentábamos al inicio, el UMINT, la inteligencia de fuentes humanas, es la disciplina tradicional de obtención de información a través de personas. El OSINT es todo lo que hemos hablado ahora y está el concepto de Virtual UMINT a caballo entre las dos, ¿no? ¿Qué es el Virtual UMINT exactamente, Carlos? Igual que cuando hablamos de UMIN, para que la gente no lo sepa, el UMIN es la típica relación que hay entre un policía y su confidente o un espía y la fuente de información, ¿vale? En el cual uno da información y el otro recibe. Y el UMIN es la obtención de información en fuentes humanas, que es la gestión que se hace de ese recurso, de esa fuente y cómo vas extrayendo esa información y dándole premios o dinero o recompensas para que te siga manteniendo esa relación y ese flujo de información constante. Ese es el ámbito físico. En el ámbito ciber nos encontramos que cada vez más tenemos diferentes tipos de actores, diferentes tipos de acciones en las cuales necesitamos obtener información de un perfil en concreto que está en un foro, un perfil en concreto que está en Telegram, un perfil en concreto que está en Twitter. ¿Qué pasa? Al ser un medio virtual, necesitamos hacer la misma gestión de la fuente de información, pero en el ámbito virtual, en vez del ámbito físico. Ahí entra el apartado Virtual UMIN, ¿no? Y ahí entraría un poco la gestión de las fuentes de información, pero en el ámbito ciber. Y eso, volvemos a hacer el mismo problema. No, seguramente no vaya a ir con mi nombre, Carlos Cisneros, a obtener información en un foro yihadista. Por lo tanto, necesito tener una buena fuente de información, necesito tener una buena categoría de avatares, una buena categoría de personalidades, ¿vale? Que me pueda ayudar a hacer esas labores de obtener información en el ciberespacio. Sería, pues, el resumiendo, ¿no? El obtener información a partir de una identidad digital, de otra identidad digital en el ciberespacio. El análisis de la fiabilidad de la información y la credibilidad de las fuentes es clave para cualquier analista y quizás en el sector del ciberespacio pues es aún más complicado, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo este contraste, esta triangulación de la información y de las fuentes cuando no conoces ni siquiera a tu informante? Al final pensemos que en muchas ocasiones al final nos da una información. Aquí entraríamos en la matriz de evaluación de la información, ¿no? 4x4 o 5x5, depende de la organización, en la cual valoramos, en un punto valoramos la fuente, ¿de acuerdo? Y en otro punto valoramos la fiabilidad de la información una vez contrastada. A partir de ahí esa matriz te genera pues A1, A2, A3, A4, si la fuente es fiable y luego en función de las características que tenga esa información. Y a partir de ahí lo que vemos es, pues te queda esa matriz, ¿no? Desde A1 a D4, en la cual existe una amalgama de posibilidades en función de si la fuente es fiable, no fiable, poco fiable o no la puedo valorar, o si la fuente es, o si la información es buena, no la he podido comprobar, la he podido comprobar y es correcta o no la puedo valorar, ¿vale? Así resumiendo. Entonces, a partir de aquí haces una matriz, catalogas en función, y a cada información le da pues, A3, un B4, una A1 en función de las características. Y eso es lo que luego en nuestra plataforma o herramienta de análisis valoraremos información. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy analizando esa información, pero puede suceder que de aquí 6 meses yo no esté en esa organización, no esté en ese puesto o esté de vacaciones y alguien quiera valorar esa información y necesite saber qué tipo de categorización se le hizo. ¿Por qué dijo Carlos que esta información era buena? Vale, le dijo a uno, vale, porque conoce la fuente y la información la contrastó. Vale, perfecto. ¿Vale? Es un poco la idea de por qué es necesario valorar esa información. ¿Por qué? Porque si una información yo detecto que es falsa, ¿qué sentido tiene que yo la introduzca en mi ciclo de inteligencia? Ninguna. Me puede ser interesante si yo quiero tener controlada esa información o la fuente, ¿vale? Pero a nivel de alimentarme no me serviría de mucho.
todo lo que hemos hablado hasta ahora, evidentemente, es dentro de la legalidad. La legislación en cada país pues, puede variar, pero estamos hablando de que toda esta investigación en fuentes abiertas no requiere de una autorización judicial. Sin embargo, hay otro tipo de herramientas que para poder utilizarlas sí que se necesita una autorización judicial, como es la archiconocida Pegasus, ¿no? Que desde hace unas semanas que llena todos los telediarios y periódicos, que hay quienes la utilizan dentro de la legalidad o fuera de la legalidad. Depende un poco de quién tenga acceso a la herramienta. ¿Hasta qué punto, Carlos, es fácil la infección de un dispositivo para su posterior explotación, ya sea Pegasus o ya sea un software similar? Ahora estamos muy de moda hablar de Pegasus, pero pensemos que hay decenas de Pegasus, ¿vale? O sea, Pegasus es la empresa que han pillado, como diría mi padre, con el carrito del helado, ¿vale? Y es la única que han pillado a partir de una primera filtración, ¿vale? Una serie de teléfonos, se localizaron algunos, se analizaron y se encontró Pegasus. Pero hay muchos que están aprovechando, pensemos que los Pegasus del mundo aprovechan vulnerabilidades de nuestros dispositivos, ya sea nuestro ordenador o nuestro teléfono, son día ceros, ¿vale? Significa que son vulnerabilidades desconocidas para el desarrollador o el fabricante de ese producto y que hace que se pueda hacer con el control de nuestro dispositivo simplemente aprovechando esa vulnerabilidad sin nosotros tener ningún tipo de conocimiento. Por lo tanto, protección contra eso, poca, ¿vale? Poca. A partir de qué sucede, cuando detectas en este caso o el fabricante detecta esa vulnerabilidad, automáticamente lo que hace es parchearla. No siempre, en muchas ocasiones se detectan vulnerabilidades que son explotadas, pero no son famosas, como Pegasus. De ahí lo importante es siempre tener nuestro dispositivo actualizado. ¿Por qué? Porque si yo tengo el dispositivo actualizado y ha habido una de esas aplicaciones que estaba aprovechando una vulnerabilidad en mi terminal o mi ordenador y yo lo actualizo, corto, ¿vale? Corto ese control de mi terminal. No sabré que está investigado o espiado. Pero como mínimo, si tengo el terminal actualizado, constantemente, muy probablemente minimice la utilización de este tipo de herramientas para poder realizarme pues, en ese espiamiento. Espionaje, mejor que espiamiento. Perfecto. Tenemos alguna, ya estamos a punto de acabar. Si alguien tiene alguna pregunta más, que la formule a través del apartado de preguntas y respuestas. Ya tenemos alguna pregunta en la que, por ejemplo, Carlos Logroño pregunta: buenas tardes, profesor. En su experiencia personal, ¿qué software es más utilizado para prevenir ataques informáticos en una gran o una mediana empresa? Bueno, aquí volvemos un poco. Aquí también un error que suele suceder en este ámbito es creer que por comprar un hierro, ¿vale? Por comprar un software específico o un firewall, ya estoy protegido. Pensemos que el principal vector de ataque en las organizaciones es el correo electrónico. Por lo tanto, si lo que quieres intentar minimizar y reducir la exposición, lo que necesitamos es, primero, tener una buena concienciación a nuestros empleados o trabajadores sobre la utilización del correo electrónico con ataques simulados de ingeniería social, de phishing o similar para concienciarlos. ¿De acuerdo? Tenemos que tener presente eso. Ese es el principal elemento para poder minimizar. El hecho de herramientas, bueno, hay muchísimas, tener un antivirus, un cortafuegos, pero bueno, son de perogrullo. Pero al final pensemos que los malos no intentan romper nada ya, intentan entrar por el camino más fácil que es el usuario. Perfecto, pues lo tenemos que dejar aquí. Hay alguna otra pregunta, pero la intentaremos responder vía email. Nos pregunta última hora. La última pregunta, Tamara Carabias tiene una pregunta respecto a la primera parte de la ponencia. Hizo el curso de experto en ciberinteligencia y le gustaría adquirir experiencia profesional. No es técnica, es licenciada en psicología y trabaja en el área de marketing continuamente con datos, pero está encontrando dificultades por no ser ingeniera o técnica. Como hemos comentado antes, Tamara, hay como dos tipos de salidas profesionales, aquellas que requieren conocimientos técnicos en programación y aquellas que no. Yo te recomendaría el mirar en Lisa Work, en nuestro portal de empleo, donde hay más de 120 ofertas de trabajo cada semana, que vamos renovando, para identificar cuáles de ellas te pueden encajar mejor por no exigir una ingeniería o por no exigir conocimientos técnicos avanzados, porque en ese tipo de salidas profesionales donde valoran precisamente la formación que dispones, pues te puedan dar una oportunidad de empleo. ¿Vale? Esa sería un poco la
la recomendación, hilando con lo que ha comentado Carlos antes. Y si me permite, una puntualización, el problema es un poco ese desconocimiento de los departamentos de recursos humanos que asocian OSINT con herramientas, ¿vale? Y se tiene que dar cuenta de que no, que necesitan equipos multidisciplinares, habrá uno que tiene que saber programar, pero luego una psicóloga me va a venir estupendísimo para hacer un análisis de perfilamiento de ese malo que estoy investigando, ¿no? Entonces, pronto, yo creo que necesitan cambiar un cambio de paradigma los responsables de recursos humanos para darse cuenta que una cosa es el operador OSINT que se va a dedicar a la creación de herramientas y otra cosa es el analista de inteligencia que va a tener que dar ese plus que es mucho más allá que la propia extracción. En ese mismo sentido, para que los directores y directoras de recursos humanos de vuestras empresas o instituciones conozcan bien esta figura, podéis hacerles llegar esta masterclass para ayudarnos y ayudaros a promover los puestos de trabajo en OSINT, en ciberinteligencia, especialmente tanto en instituciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas que se dedican a la seguridad y que a todos nos interesa que tengan estas capacidades, pero no únicamente, también a departamentos de seguridad y ciberseguridad de infraestructuras críticas o estratégicas que nos ofrecen como ciudadanos servicios esenciales que necesitamos, ya sea sector financiero, sector energético, datos, tecnología, farmacéuticas, transporte ferroviario, transporte aéreo, que son industrias que están hiperexpuestas a múltiples ciberriesgos, ciberamenazas, que necesitan conocer lo que se está publicando por ahí y tener acceso a OSINT y a ciberinteligencia y facilitar las herramientas y medios que necesitan. Cuanta mayor cultura exista sobre estos temas, más puestos de trabajo habrá y más podremos prevenir las actividades criminales o cibercriminales en este sentido. Totalmente. Perfecto, pues tenemos que dejarlo aquí. Esperamos que os haya gustado esta masterclass. Carlos, en nombre del equipo de LISA Institute y estoy segurísimo también que de parte de toda la audiencia, muchísimas gracias por compartir tus análisis y tu experiencia. Muchas gracias a vosotros y bueno, saludos a todos. Ya para los que han seguido preguntando, habrá más masterclass con Carlos próximamente, ya os iremos informando de las fechas y de los horarios y así también podemos ir adentrándonos en otras temáticas también relacionadas con esta. Pues hasta aquí esta masterclass de hoy. Si os ha gustado, por favor, y habéis aprendido algo, no dudéis en dejarnos un comentario, en compartir este contenido en vuestras redes, con vuestros contactos, en vuestras organizaciones. Es lo mejor que podéis hacer para confirmarnos que queréis que sigamos organizando más masterclass como esta. Os esperamos en lisainstitute.com, en lisanews.org. Así que tengáis un feliz día, cuidaos mucho y hasta pronto.